abordar el tema de globalización, según el cronograma que tenemos para filosofía, sociología. Ahí estuve revisando un poquito lo que estaba subido al campus y está toda la bibliografía que vamos a utilizar para este tema. El tema, la diferencia es que el cuatrimestre pasado lo manejamos y lo dimos en otro orden, pero supongo que si estuvieron revisando habrán encontrado que está subida la Declaración de Granada, está subido un artículo sobre globalización y, y algo de Foucault que también por ahí sirve, está todo subido al campus. Este es un tema que es muy actual y el cuatrimestre pasado se utilizó en dos de los debates, así que estuvo interesante. No deja de ser temas que nos convocan y nos llevan a que pensemos y nos planteemos, digamos, las distintas cuestiones. Así que espero que les guste. Si han leído algo, que puedan, a medida que voy hablando y que vamos generando interrogantes, que puedan opinar y que puedan expresarse sobre esto que nos va a traer demasiadas cuestiones. El tema de la globalización, que es todo un fenómeno que se está dando desde hace ya unos años, y pareciera que este año con la pandemia ha tomado mayor auge, ¿no? Porque precisamente nos hemos visto obligados a estar en estos lugares, en estos sitios, sin movernos, pero en movimiento, que es lo que nos plantea de alguna manera todo el auge y todo el movimiento de la globalización. Los cambios sociales, culturales, los cambios de espacio, los cambios de límite, de territorio, todas estas cuestiones que nos damos cuenta y empezamos a advertir de que con estos tiempos modernos y contemporáneos van cambiando y van cambiando sobre todo en nuestras mentes, ¿no? La apertura. Entonces, en realidad, cuando empezamos a pensar en globalización, por ahí se piensa en las nuevas oportunidades, incluso laborales, la tecnología, la modernización, y es como que nos dispone con una carga positiva, pero también advertimos algunas desventajas, algunas contras, digamos, que todo este movimiento trae, que no es ni más ni menos que el desempleo, la imposición del mundo capitalista, la pobreza, la inmigración, bueno, todos estos temas que van a surgir a partir de esto que estamos cuestionando. Esto es fácil, digamos, poder representarnos con la idea de lo que algunos filósofos hablan de la idea de aldea global, y esto comienza siendo como esto quiere significar como a veces una pequeña comunidad que vive en un determinado lugar, estando adherida, digamos, o permaneciendo en cierto espacio físico que puede ser el territorio, puede estar y puede permanecer en ese lugar y sin embargo puede interactuar con el resto de la comunidad mundial y puede estar donde quiera, donde se les ocurra y en el mismo momento puede estar en dos sitios a la vez. De la misma manera que nosotros hoy estamos acá por Zoom, podemos estar con otro Zoom en simultáneo en otra reunión, ¿no? Entonces, toda esta idea de movimiento es lo que ha ido variando, lo que ha ido cambiando, lo que se ha ido modificando. Y esto indudablemente ha traído nuevas relaciones jurídicas, nuevas relaciones sociales, culturales, ideológicas, todo esto es movimiento. Entonces, hablar de globalización es hablar de todos estos aspectos, es hablar de cómo ser nómade en forma permanente, o sea, cómo estar en movimiento, cómo estar en todos los lugares y cómo poder aprovechar. Si bien de alguna manera esto nos genera cierto ímpetu y ciertas libertades, porque esto nos permite incluso en nuestro ámbito, ¿sí? Podemos estar tomando este curso, puede interesarnos un curso en una universidad en el extranjero y con solo un enter podemos entrar y podemos estar tomando un curso en otro lugar sin que esto nos implique el movimiento de tener que trasladarnos, cambiar el territorio, cambiar el espacio físico.
Bien, estos cambios, digamos, son los que en definitiva empezamos a ver y empiezan a imponerse con el movimiento de la codificación, que empiezan quizá a plantearse cuando uno ve como estas nuevas posibilidades laborales. Incluso ustedes más que yo, habrán visto esto de las empresas que tienen sede en cualquier lugar del país y puede generar trabajos, y ustedes pueden tener un trabajo generado a través de internet, estar en sus casas, en el mismo lugar donde están tomando en este momento la clase, estar trabajando, y que eso es lo que se nos ha impuesto, sobre todo en estos últimos tiempos, y sobre todo para esta gente joven, digamos, que pertenece a otra generación, que maneja las redes, las relaciones, desde un ámbito distinto, desde el ámbito virtual, desde el ámbito de la tecnología, y esto generalmente viene acompañado de un proceso de la volatilidad y la velocidad en la que se mueven las circunstancias y las condiciones en el mundo. O sea, esto vino para instalarse, esto vino para romper con los límites geográficos y con las limitaciones físicas, y para poder atravesar todas estas situaciones desde un ámbito y con un aspecto totalmente distinto. Entonces, eh, esto es lo que nosotros, digamos, lo que rescatamos, lo que empezamos a ver cuando empezamos a leer de qué se trata esto de la globalización. Dónde apuntamos, cómo nos va a condicionar o cómo nos condiciona en la vida o en las distintas circunstancias que antes quizás no se tenían en cuenta. Fíjense que esto lleva a un concepto nuevo que es el concepto de modernidad líquida, ¿sí? Esto, para hacer una diferencia, hay una modernidad sólida, una sociedad sólida, una sociedad líquida. Esto tiene que ver con las diferencias que podemos tener con nuestros abuelos o hasta incluso con nuestros padres, ¿no? Donde han pertenecido a familias que han nacido, han crecido, se han desarrollado en un determinado lugar. Cuando digo un determinado lugar, estoy haciendo referencia a un espacio físico determinado, ¿sí? Quizá lo veamos más sobre todo con nuestros abuelos, gente que ha nacido en un lugar, se ha desarrollado, ha formado su familia, sus condiciones laborales, se ha jubilado y quizás siga estando en el mismo lugar. Esto no es ni más ni menos que eran las condiciones que ofrecía el mundo hasta hace unos años atrás. Sin embargo, todo este fenómeno de de la globalización, que ha dado lugar a todo lo que se llama movilidad líquida, no es ni más ni menos la forma en que estas condiciones cambiaron y cambian en el mundo en forma permanente. El hecho de que se haya pertenecido, digamos, a una etapa donde a determinada edad se empezaba a trabajar en un determinado lugar, se trabajaban 15, 20, 30 años, se jubilaba trabajando en ese lugar, o sea, las condiciones laborales para todo el mundo eran las mismas. Había cierta estabilidad que tenía que ver con ese espacio físico, con ese condicionamiento. Sin embargo, estos son conceptos que parece que estuviéramos hablando de otra época, de otra historia, porque en realidad esto no nos pertenece, no es lo que nos está pasando hoy en día. Esta sociedad líquida, digamos, como así se llama, que es el concepto de modernidad líquida, tiene que ver con estos aspectos de cómo se ha ido modificando, se ha ido alterando de modo tal que nosotros ya no pertenecemos a un mismo espacio que pertenecían nuestros antecesores, digamos, en la historia, ¿no? Tiene que ver con esto de que los trabajos duran un tiempo, que no nos gusta, nos cambian las condiciones, los modificamos, los cambiamos, la situación es impredecible, no sabemos si además la cuestión laboral se termina porque el trabajo se terminó, porque aparecen nuevas oportunidades, nueva gente, nos reemplazan, esto de lo que era la estabilidad laboral y que veíamos, y esto que estábamos haciendo referencia recién, esto ha ido cambiando, ahí se ha ido modificando, se ha transformado en una sustancia volátil, y esto no nos da cierto arraigo a determinado lugar. De la misma forma,
vivimos hoy acá, mañana allá, y estamos en un espacio físico, pero como les decía al principio, compartir un determinado espacio físico no significa que coincida con el espacio laboral, con el espacio territorial, porque precisamente eso es lo que ha ido modificando. Bueno, todas estas cuestiones, todo esto es lo que nos planteamos desde todo este movimiento de la globalización. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que en definitiva elegimos nosotros para vivir? ¿Qué es lo que tratamos de que predomine y cómo lo modificamos o lo condicionamos? Ahora podemos decir que a partir de todo este proceso de la globalización hay un poder que es distinto, hay un poder que impera en el mundo que no tiene que ver con un poder condicionado a un territorio ni con una autoridad que tenga que ver con un territorio. O sea, las reglas internacionales, las reglas del derecho internacional se han modificado y han cambiado, ¿sí? Cuando la clase pasada terminamos con definición y concepto del derecho, y les decía, relaciónenlo precisamente con globalización, porque cómo todas estas cuestiones también afectan al pensamiento jurídico y cómo se readecúa incluso la definición del derecho con todos estos fenómenos, con todas estas cuestiones que trae aparejada la globalización. Vemos que la globalización implica, viene de la mano de libertad de capitales, ¿sí? Los capitales no están condicionados a poder actuar, a poder trabajar o a poder tener determinada área. Con esto de que podemos estar en todos lados, las empresas y los capitales también pueden estar en todos lados, ¿sí? Esto implica que no hay lazos que nos condicionen y que condicionen a determinadas relaciones en determinados lugares. Precisamente lo que era en algún momento la ética y los lazos de este tipo se ven totalmente desplazados por una sociedad o por un capitalismo que se impone y que arrastra con todos nosotros, porque las mismas necesidades, las mismas demandas que se van dando y se nos van dando, se nos imponen. Fíjense ustedes de la manera que se nos ha impuesto esta forma que atravesado por la pandemia, pero esta forma de dictar clases, de escuchar las clases, esto ha eliminado los límites territoriales, esto puede haber venido tranquilamente para quedarse. Veamos qué pasa cuando cese este estado, y no sé si no vamos a poder mantener de alguna forma este tipo de encuentros también, que seguramente a muchos les va a resultar útil, porque esto implica que mucha gente que tiene problemas de horario, que está trabajando, que no tiene con quién dejar a sus chicos en su casa, pueda cursar la materia sentado en su casa sin necesidad de desplazarse. O sea, estas cuestiones que nos trae el capitalismo, estas comodidades, las tomamos, nos arrastran, nos lleva, y por más que veamos a lo mejor algunas desventajas, nos vemos inmersos en este mundo de la tecnología, de la virtualidad, donde necesariamente se termina imponiendo, hoy por una cuestión de fuerza mayor, por supuesto, como es la pandemia, pero que no nos es ajeno de que esto indudablemente que vino para quedarse, indudablemente que queremos tomar un curso, queremos hacer un posgrado en una universidad afuera, lo podemos hacer sin necesidad de contar con la economía que nos condicionaba a movernos a otro país, instalarnos, pagar eventualmente los costos y demás, si esto se puede hacer desde la virtualidad. Entonces, estas son las cuestiones que empiezan a interesarnos, que nos empiezan a involucrar a todos, y que de repente nos vemos todos inmersos en este mundo de la globalización, más allá de que veamos y discutamos luego las contras y las desventajas, que las vemos, pero que en definitiva se nos termina imponiendo como una cuestión necesaria desde donde lo abarquemos o donde lo miremos. Hay una acumulación acelerada de ofertas, ¿sí? Tenemos una oferta, cantidad de ofertas, ustedes habrán visto, se anotan para hacer un curso y aparecen en forma simultánea y con los días y en forma sucesiva cantidades
de empresas, de sitios virtuales que nos ofrecen demanda acerca de lo que estuvimos pidiendo, ¿sí? Hacemos cualquier consulta que hacemos en Google, automáticamente tenemos en las redes sociales la baja de todo lo que quisimos consultar. Esto es la sobresaturación, digamos, de la saturación de la cantidad de ofertas que hay en el mercado, que se imponen. ¿Qué pasa con todo esto? Pasa con todo esto de que indudablemente lo que está cayendo son los controles, ¿sí? Esto no hay forma de poder controlarlo. No hay forma de que este mercado que se da de esta forma, en forma de pedido, se pueda controlar. O sea que uno de los principales obstáculos que empezamos a advertir es el tema del control, ¿sí? No tenemos nadie que controle esta inmensa cantidad de ofertas que nos caen, que nos llegan, y que nos arrastran en este mundo que termina siendo el mundo del consumismo, el mundo consumista. Hay otra cosa importante y que también lo estamos viendo desgraciadamente en nuestro país: los capitales llegan, generan fuentes laborales, pero cuando esos capitales, esas fuentes laborales empiezan a ser, mejor dicho, generan fuentes laborales, entonces eso genera expectativas de trabajo. ¿No me están escuchando? Hola, profesora. Escuchar se escucha, pero se Hola. congeló la Pero imagen. congelada, pero no la estamos viendo. Como que la cámara se trabó y se apagó. A ver, ¿ahora me están escuchando? Sí, escuchar, se escucha escucha, bien. Claudia. ¿Querés Rodrigo, apagar ¿me y volver a escuchás? prender la cámara? ¿Sí? Apago la cámara y vuelvo a prender. ¿Ustedes me escuchan ahora? ¿Me Ya se sabe ¿Me más. escuchan bien? Sigo, Se escucha medio cortado. como gusten. A ver, espérenme que apago la cámara. Bueno, me avisan si está cortado o que si no cambio el dispositivo, porque a veces me suele pasar con esta máquina. La primera clase creo que tuve con ustedes se me cortó. ¿Sí? Me avisan Ahí cualquier se cosa. escucha bien. Chicos, ahí va a entrar la docente del celular seguramente. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, creo que ahora me escuchan. Por lo menos yo sí, Sí, no sé el sí. resto. Sí, ahí se escucha. Profesora, sí. Ahí está. Bueno, cambié el dispositivo y este tiene mejor señal. Hay ciertos horarios que la computadora se bloquea. Esta es el cuarto Zoom del día, así que por ahí se cansó. Bueno, ya estoy bien. Bueno, listo, entonces estamos. Estábamos diciendo que el tema de los capitales, ¿sí? Estábamos ahí. Precisamente decíamos que digamos que se instalen en determinado estado en forma sin control los capitales,
hacen que estas empresas generen fuentes laborales y generan fuentes laborales, pero cuando esos capitales y esas empresas que se instalaron no les resulta cómodas o les resultan adversas las condiciones de determinado país, de determinado estado, de determinada zona, se van, emigran. Es lo que estamos viendo por ahí en nuestro país, lo que está pasando en estos días con muchas empresas, ¿sí? Como que se han ido, como las empresas aéreas, Burger King, Starbucks, que dicen que se estaban yendo y demás, que esto genera fuentes laborales que se van a terminar, gente, desocupación. Entonces, el hecho de que los capitales se puedan instalar en forma indiscriminada, que no haya reglas y que se instalen de esta forma, hace, lo bueno, digamos, es esto de que generaron fuentes laborales, pero que estas fuentes laborales, de la misma manera como se generaron, se terminaron, y que cuando el mercado del capitalismo resulta no siendo acomodado para ese mundo empresarial, se cierra, se termina y se genera desocupación. Entonces esto sucede a nivel mundial, y lo mismo ocurre con, por supuesto, y a mayor escala y con mayor rapidez, con los trabajos que se generan a nivel virtual. Comienzan y se terminan, y en el momento que se termina se generó la desocupación, y no hay forma de que haya controles, reglas, normas que puedan avanzar sobre estos temas. Entonces, las cuestiones que tienen que ver con los límites geográficos que permiten y se permite el avance y que de alguna manera es positivo en algún punto, encuentra sus desventajas o encuentra sus contradicciones cuando estas situaciones se dan en este extremo. Precisamente porque lo que no es un dato a tener en cuenta es el tema de la distancia, ¿sí? El tema de la distancia, en la globalización no es, en el proceso de globalización no es algo que se considere, por esto que hablábamos de los límites geográficos. El tema del tiempo, tampoco, porque los tiempos están ligados a todos estos espacios que tienen que ver con la virtualidad. Entonces, los tiempos a veces son tiempos reales y a veces no. Fíjense, nosotros utilizamos el campus en un espacio asincrónico, digamos, nos comunicamos, interactuamos, se suben trabajos, se pueden subir consultas, dudas, bibliografía, y elegimos comunicarnos en una manera sincrónica, lo hacemos en una forma sincrónica cuando nos encontramos y programamos un encuentro de este tipo. Estas cuestiones tienen que ver con el uso del poder, y el uso del poder también tiene que ver con el espacio público. O sea, hay otro aspecto, digamos, de esto que también tenemos que mencionarlo cuando hablamos de globalización, porque lo que vemos y a lo que podemos acceder cuando accedemos a través de la información es que el espacio público también queda a dispensa de estas grandes poderes que son las iniciativas de los privados, que logran acaparar y trabajar en espacios donde antes estaba reservado a un espacio común para todos los ciudadanos. Sin embargo, a bajo costo se pueden utilizar esos espacios públicos y son puestos en poder y en favor de determinados grupos. Distintos factores, entonces, que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar todo el fenómeno de la globalización. El factor empresarial, que es esto que estamos diciendo, el factor empresarial que termina resultando que las empresas, las corporaciones, las distintas agrupaciones, terminan siendo más poderosos que los propios gobiernos, ¿sí? Se terminan imponiendo su voluntad, o mejor dicho, el poder político termina obedeciendo o acondicionándose a la demanda de ese poder empresarial que se impone, porque precisamente solicitan cambio de determinadas leyes, cambian las reglas del mercado, cambian las reglas de la economía,
Y la funcionalidad del poder es un poco también en función de estas demandas, ¿sí? Ajustan las reglas y ajustan las normas en base a esa respuesta que se está pidiendo desde determinada corporación, de determinado grupo económico. Se usa y se utiliza y se abusa el recurso natural, porque también es a merced de ese grupo, de esa corporación, al no fallar, al no estar funcionando los controles, esto hace y que esté el poder a disposición y a dispensa de lo que está pidiendo el grupo económico, hace que no haya un control o esté todo de la mano, de modo tal de favorecer a determinado grupo o a determinadas cuestiones. A ver, espérenme. Alguien está preguntando si esto que estamos hablando es una ventaja o es una desventaja. Bueno, precisamente lo estamos planteando como los factores que inciden sobre la globalización. Y estamos viendo en forma simultánea cuáles son las ventajas, pero cuáles son las desventajas. Esto que estoy diciendo sobre esto último que estoy mencionando, hace a las desventajas, digamos, porque fíjense ustedes de qué manera el poder condiciona el régimen jurídico de un determinado estado, de un determinado territorio, en función a las necesidades de una empresa, de un grupo corporativo, etcétera, etcétera. Entonces, si bien la ventaja es que permite que se instale determinado grupo, que esto va a dar determinados beneficios a una determinada comunidad, esto es sobre todo beneficios de tipo laborales, porque generalmente ustedes verán que cada vez que se instala alguna empresa internacional, esto genera empleo, genera condiciones, digamos, que a lo mejor no estaban dadas, y bueno, como pasa, por ejemplo, con Globo, ¿sí? Globo generó empleo, el Mar de Plata ha generado 150 y pico de empleos, creo, que al irse vuelven todos esos gente joven, porque es gente que quizá alguna sea su primer empleo. Bueno, la desventaja es precisamente que la volatilidad de la empresa es que se instaló, dejó de tener condiciones favorables, se fue, y lo que queda después es lo que nos queda como consecuencia de la facilidad que tuvieron para instalarse, de la falta de controles, la falta de normas que regulen, ¿sí? Porque las normas se impusieron o se adaptaron de acuerdo a las condiciones que cada una de estas corporaciones podían haber pedido o no haber pedido o demandaran, ¿sí? Las reglas de la economía que cambian permanente y constantemente. Entonces, esto cambian en función de los beneficios, ¿sí? Para estas corporaciones, para que permanezcan por los intereses y demás. Lo mismo ocurre, este es uno de los aspectos, uno de los factores que inciden en todo el proceso de la globalización, el tema de las empresas, el tema de las corporaciones. Otros de los factores, u otros que tenemos que mencionar, que ya algo hemos dicho, es el tema de los avances tecnológicos, ¿sí? Todo el tema de la tecnología, cómo se da, lo que se nos aparece y toda la demanda que esto trae como consecuencia, ¿sí? La comunicación, los entretenimientos, las relaciones que nosotros mantenemos con nuestros pares, ¿sí? Nuestros amigos, la manera en que se impone la relación y la amistad virtual trae como desventaja la pérdida de vínculos, ¿sí? La pérdida del recurso humano puesto a disposición del otro. Los efectos, digamos, adversos de la tecnología o de la aerotecnológica y de la virtualidad, la inmediatez, ¿sí? La pérdida de nuestras clases presenciales para ver de la manera en que se nos refleja todas estas cuestiones todos los días, ¿sí? Hacemos que perdamos la inmediatez y que perdamos el contacto físico visual, que muchas veces nos genera una manera de interactuar distinta, o nos dispone de una manera
para actuar diferente. Esto, no sé, generalmente habrá que medir esto en los próximos, con un poquito más de tiempo hacia adelante, si esto mejora o no mejora la relación que podemos tener, por ejemplo, en los docentes y ustedes los alumnos en este área, digamos, porque convengamos que tampoco hay mucha participación del otro lado en cuanto, fíjense que la mayoría de las clases por Zoom, los alumnos la toman con las cámaras apagadas. Digo los alumnos y cuando yo soy alumna que tomo mis cursos, hacemos lo mismo, por problemas de conectividad, porque queremos hacer otra cosa mientras escuchamos la clase, bueno, todas estas cuestiones que hace que se pierda por ahí la obligación de estar en un ámbito en forma presencial y escuchar y relacionarnos de una forma distinta. Esto no es ni más ni menos que todos los procesos que van acompañando a la globalización. Otro tema importantísimo que trae el tema de la globalización, que es el tema de la migración, ¿sí? La migración, la cantidad de personas que se mueven, que cambian de un lugar hacia el otro. Estos cambios pueden ser porque es por necesidades culturales o por necesidades económicas, ¿sí? Pero estos cambios se dan, y estas migraciones, indudablemente, que están condicionadas por las nuevas leyes, las nuevas reglas, y luego vamos a ver también cómo la migración es un tema importante dentro de todo el proceso de globalización, porque cómo los estados acompañan el proceso de movimiento poniendo límites, ¿sí? Poniendo límites, poniendo condiciones para que no todos nos podamos mover de determinadas maneras, ni todos podamos ingresar a todos los lugares que querramos en el momento que queremos. El hecho de la existencia de las visas, por ejemplo, esto nos condiciona la libertad de movimiento, nos implica generar o hacernos de determinada documentación para poder movernos, para poder ingresar. Hay quienes no pueden lograrlo, quien no puede lograr la visa queda fuera del sistema, queda fuera del circuito y no lo puede hacer. Entonces, todas estas cuestiones han generado cambios, ¿sí? Cambios laborales, cambios en la identidad incluso, en la identidad de nosotros, ¿sí? Porque estos cambios en la identidad se producen a partir de que cambiamos la manera de pensar, cambiamos la ideología, cambiamos de religión, cambiamos de orientación sexual. A ver, permítanme que estoy leyendo el chat mientras hablamos. Sí, el tema de la visa tiene que ver con las limitaciones que ponen los estados, por supuesto, que es qué ciudadanos admite, qué ciudadanos no admite, ¿sí? Qué condiciones tienen que tener los ciudadanos que ingresan y qué condiciones no tienen que tener. Esto vamos a ver ahora que ya implica que hay todo un movimiento, estamos todos en movimientos, algunos nos movemos porque queremos y otros somos obligados a movernos porque somos expulsados de determinado sistema, somos expulsados de determinado lugar, de determinado espacio, precisamente porque no nos amoldamos o no podemos amoldarnos a determinadas reglas. El tema de la visa es un ejemplo que nos atraviesa a todos. ¿De qué forma yo puedo entrar a un país que me pide visa si no tengo mi visa? ¿De qué forma yo puedo entrar a un país si ese gobierno o esa autoridad me negó la autorización para que pueda entrar? Entonces, esta es la importancia, digamos, que tiene todo este tema de la migración, de qué manera afecta el proceso de la globalización. Tiene que ver, claro, con las funciones, con los derechos que impone cada Estado o cómo se quiere imponer cada Estado. Lo que estamos viendo acá es cómo todo este fenómeno abarca todas esas cuestiones. Gracias, profesora. Bien. El tema del consumo, ¿sí? El tema del consumo es algo que nos invade a todos
y lo mismo ocurre, como decíamos recién, cuando consultamos en un sitio sobre determinada cuestión o sobre algo, queremos saber el precio de una computadora, y resulta que somos invadidos de ofertas permanentemente desde las redes sociales, desde el mail, desde todas las ofertas que se nos pueda ocurrir, porque precisamente estamos en una sociedad donde en estos últimos años el consumo se ha impuesto sobre cualquier otra cuestión humana, ¿sí? La imposición de lo empresarial, la imposición del poder, ha hecho de que tengamos ofertas de todo tipo y que este consumo sea desmedido, pero que sea desmedido incluso nosotros en esta sociedad de consumo lo aceptamos y lo usamos, porque además esto hace que estemos en esta situación permanente de que necesitamos y queremos constantemente adquirir bienes y productos, ¿sí? Quizá sí, también impacta, ahora vamos a llegar en los medios de comunicación, claro que también impacta en los medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos del tema del consumo, digo, quizá ahora en estos tiempos está un poquito más limitado porque el tema de la cuarentena, el tema de que tengamos que estar adentro, el tema también de la incertidumbre económica que todo esto ha traído en todas las instancias, hace de que a lo mejor el tema del consumo pero pensemos nosotros, nosotros mismos a marzo, ¿sí? Nos retrotraemos al 1 de marzo, donde liquidaciones de fines de temporada, adquirimos, la satisfacción es adquirirlo. Ya cuando venís y lo tenés, perdés el entusiasmo, ¿sí? En ropa, en vestimenta, lo mismo ocurre, tengo un celular, quiero cambiarlo por otro mejor, tengo un auto, estoy ahorrando, lo cambio por otro mejor, quiero viajar, viajo, agoto todo, adquiero el pasaje, viajo, y se termina la satisfacción, porque la satisfacción de nosotros pasa por adquirir bienes y productos. Ya no sé si tanto por usarlo, por disfrutarlo a posteriori, sino por la adquisición. Esto es precisamente la sociedad de consumo. Estos son los factores, las incidencias de la globalización en cada uno de nosotros, en cada una de las sociedades. Permítame, que estaban preguntando. Sí, claro, bueno, por eso, exacto, quien me está diciendo el software de los celulares. Esto es la sociedad de consumo, esto es de qué manera está todo programado para satisfacer nuestras necesidades de consumo en tiempos reales prácticamente, entre lo que lo consultamos y lo que nos empieza a llegar. Es esto precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? Es esta sociedad de consumo, de qué manera. Exacto, sí. Si quieren pueden participar con el micrófono para que lo puedan escuchar y los que no han estado leyendo. Les doy la palabra si quieren, los que están opinando por el chat, así Sí, podemos hacerlo un profe, poquito. también hay Sí, algunos sitios que dicen como de aceptar que utiliza cookies y creo que eso también como que después te hace que todo lo que estés buscando o estés viendo te aparezca con más frecuencia. exacto, exacto, Y no terminás exacto, de buscar algo que ya entras en Instagram y te aparece propaganda de algo de lo mismo. Es terrible eso. exacto. Bueno, También hay un tema. El modelo consumista que tenemos y estamos adquiriendo es un modelo que es feroz, es voraz, busca expandirse. Siempre va a buscar expandirse, va a querer buscar abarcar nuevos territorios, ir y eliminar esas fronteras. Se ve ya con el tema de envíos internacionales, donde uno puede tranquilamente adquirir un producto directamente desde la fábrica. Ya no hay un intermediario, ya no hay tiendas de por medio. Uno ya al simple hecho puede adquirir las cosas. Y como decía la profesora, el hecho de tener el deseo, porque uno desea una cosa, pero cuando la tiene, no le da la misma felicidad, es obvio. Nosotros no buscamos la felicidad en ese objeto, buscamos la felicidad que tenemos nosotros cuando nos esforzamos para obtener ese objeto. No es que el objeto nos va a dar la felicidad, nosotros somos felices
intentando obtener ese objeto, no con el objeto. Ya está, tenés el objeto, por ahí lo podés guardar o vas a usar toda tu vida. Pero sos feliz en el hecho de ese tránsito, en ese proceso. Exacto, exacto. Es precisamente, digamos, el mundo del consumo, ¿sí? El consumo, que es la oferta permanente, es la oferta permanente. Adquiero lo que me ofrecieron y después no importa si lo uso o no lo uso, si viajé o no viajé, si le di el uso que quería al principio o no. La satisfacción en el individuo se produce al adquirirlo, ¿sí? En el proceso de adquisición. Digamos, esto responde en la manera en que nosotros también nos vamos acondicionando a estos cambios y nos va arrasando toda esta sociedad consumista y no nos quedamos con lo que pensaban o podían hacer nuestros antecesores tiempo atrás. Sí, te dejo, Profe, ¿querés decir algo? Sí. profe, sí, ¿qué tal? Una pregunta, porque esto de que el sistema, o sea, el sistema, el consumismo, nuestros celulares, por así decirlo, puedan predecir nuestros gustos, nuestros deseos, ¿no hace una violación a nuestro derecho de intimidad o privacidad? Esto tiene que ver con la robótica. Entonces, sí, por supuesto que puede haber planteos acerca de esto. Es a partir de que uno lo acepta, ¿sí? Convengamos que a todos nos termina resultando cómodo, porque en realidad vos decís, bueno, quiero comprar una cafetera, y automáticamente tenés ofertas de 10 lugares distintos, podés comparar precios, modelos, color, lo que se te ocurra, ¿sí? Entonces, claro que hay cierta, incluso el hecho de que lo que estaban diciendo recién sobre los programas, el software de las computadoras, de los celulares, de que te identifiquen en qué lugar del mundo estás físicamente, ¿sí? De todas estas cuestiones. Claro que esto es toda una polémica también, y ojalá podamos, no lo tenemos con nosotros como materia de discusión, pero es toda una polémica sobre el tema de los datos y los derechos personales de cada uno, en la forma en que vuelan en las redes sociales y que se nos apropian. Ustedes, bueno, son conscientes de Facebook, que ya ha tenido algunos problemas legales como consecuencia de esto, pero digamos, esto es un hilito en relación a todas las demás formas sociales, virtuales, que hay para tener datos acerca de nosotros y de nuestras vidas y de nuestras formas, y por supuesto que el mundo de las empresas del consumo utiliza todos esos datos en función de su beneficio, porque a partir de ahí es donde te generan estadísticas, forman, y hace que se llegue a todo. Si bien, ya les digo, nos termina resultando cómodos a todos terminando siendo parte de la sociedad de consumo, digamos, todas estas cuestiones que estamos hablando y estamos aclarando es precisamente porque es donde se empieza a generar el roce con que hasta dónde el derecho individual, hasta dónde el Estado tiene que controlar, hasta dónde, ¿sí?, el Estado, el poder, puede tener supremacía sobre estas corporaciones, sobre estos grupos individuales que terminan, en definitiva, actuando, y el Estado, el poder político, termina actuando en función de, ¿sí? En función de, y no ya en función de la protección de nuestros derechos individuales como individuo, como persona, como podía haber ocurrido. Y una cosa que es importante acá rescatar, que esto del consumo tiene que ver con lo efímero, ¿sí? Que recién uno de tus compañeros lo decía recién, esto de que lo adquirimos en forma rápida, porque todo es volátil, porque todo tiene una velocidad grandiosa, pero esa velocidad con la que se mueve todo hace que todo termine siendo efímero. Sí, claro que hay muchos documentales y hay mucha documentación, muchos artículos que yo los invito a que puedan buscar y leer, incluso para profundizar, porque este es un tema realmente que está bueno, a mí me gusta mucho, porque nos acerca a problemáticas sobre distintos aspectos que quizás estamos tomando de a poquito dimensión.
y ojalá que si después lo eligen como tema de debate, si es que finalmente lo hacemos, si utilizan estos temas, lo bueno es que puedan nutrirse, digamos, no solamente de la documentación que nosotros subimos al campus, que a ver, es algo básico con lo cual arrancar, pero todo lo demás que puedan conseguir y buscar, que haga a esta discusión, me parece que es válido y está bueno para un debate de este tipo. Profe, Sí. ¿qué tal? No, porque a raíz de todo esto de la globalización y de que esto del sistema en realidad de violación a los derechos individuales de privacidad conforme al consumismo, llevó a una polémica, a una discusión de si los derechos cibernéticos se tienen que incluir como derechos personalísimos en las legislaciones de los países, en realidad. Y como que lleva a pensar hoy, en un tiempo moderno que vivimos hoy, de si se tiene que incorporar. Lleva un par de cuestiones, porque en realidad están violando. Se pueden violar derecho de imagen, derecho de intimidad, derecho al honor. Son un montón de cosas que se ponen de derechos que se ponen en juego, a los cuales como que, si bien se trata, pero como que se tratan de tapar también a la vez. Sí, vos fíjate que los tiempos acá, a pesar de todo lo que estábamos hablando desde el proceso de la globalización, cuando llegamos al orden jurídico, nos damos cuenta que los tiempos del derecho son diferentes, ¿sí? Las normas y la regulación vienen a posteriori de los hechos. Y a veces ese a posteriori no es inmediato. A veces ese a posteriori lleva años para que se pongan de acuerdo los legisladores en cómo legislarlo, de qué manera. Bueno, fíjense ustedes que salió hace poco la ley de teletrabajo. Esto tampoco ha llevado a un consenso dentro de los mismos legisladores, si bien salió y se aprobó a la forma, y esto también está trayendo críticas, posturas y posibles modificaciones en el ámbito de discusión de cuáles son las empresas de la forma en que deben adecuarla y demás. Lo mismo surgió hace unos años atrás, cuando empezaron y comenzaron a aparecer los primeros delitos cibernéticos, ¿sí? Convengamos que en nuestro sistema, en nuestra legislación, no teníamos forma de ir contra delitos cibernéticos. No teníamos formas de poder denunciar todo este tema de hackeo, robo de datos, bueno, de a poquito, atrás de los hechos, empieza a aparecer el derecho con la reglamentación. El tema ¿es suficiente la ley como está? ¿Falta nueva? Y sí, falta nueva, porque ustedes fíjense, con la velocidad que esto se mueve a tiempo real, ¿sí? En el mundo real, el derecho va quedando siempre atrás. Entonces, ese es uno de los principales problemas, que el derecho nunca se va a adelantar, siempre viene atrás de los hechos, y en el mientras tanto, estamos en un tiempo de transición, donde quedan muchas situaciones ligadas un poco a lo que puede llegar a resolverse desde algún planteo individual en la justicia, y en función de ello ver lo que se resuelve o que van resolviendo los otros países que están un poco más adelantados que nosotros, y en función de ello se puede copiar o adaptar alguna medida. Lo mismo ocurre con el tema de la protección de datos, y de todas estas cuestiones que son las que están hoy preocupando, incluso las discusiones que se generan en Europa acerca, que ya no es de ahora, de hace años atrás, de las lecturas. Las lecturas de texto por internet. Bueno, fíjense que algunos profesores, ¿sí?, que ustedes van a encontrar, tampoco quieren subir los libros por internet, porque no está del todo claro hasta dónde se pueden subir los libros o no se pueden subir los libros, si el autor ha autorizado y ha convalidado para que ese libro se suba. Digo, cuando se trata de libros y que nosotros proponemos, porque son de docentes de la casa, digamos, de la facultad, hay una autorización para que esa bibliografía se suba. Ahora, el resto de la bibliografía, algunos profesores no se animan a subirlo porque se estarían faltando las autorizaciones. Claro, el mundo veloz, el mundo de la digitalización, permite que se pueda adquirir y se pueda tener acceso
por otros medios, pero en realidad a veces están codificados de determinada manera para que eso no se pueda hacer. Pero esto tiene que ver con todas estas cuestiones que quizá alguna todavía no tengan resolución, y varias no tienen resolución desde el ámbito del derecho, porque se están en proceso de discusión, ¿sí? Y en el mientras tanto nos están quedando muchas de estas cuestiones sin que se puedan resolver, o que se le van dando soluciones de acuerdo a lo que se pueda resolver en el momento. Bien, acá hay otra cuestión que a mí me gustaría introducir, que ustedes la tienen ahí en la bibliografía, de la manera en que Bauman, que es uno de los filósofos, sociólogos que ha estudiado sobre este tema, nos propone ver de qué manera aparece la sociedad representada en este proceso de globalización, que él lo llama la estratificación de la sociedad. Entonces nos hace una representación entre lo que él llama turistas y vagabundos, que es un artículo muy interesante porque de alguna manera nos representa cómo aparece partida, cómo aparecemos en esta sociedad en la que estamos continuamente en movimiento. Entonces él parte de un concepto de decir, todos somos nómades, ¿sí? Todos estamos en movimiento, todos somos nómadas, por todo esto que estamos diciendo. No hay frontera, no hay obstáculos, podemos estar acá, podemos estar allá, podemos estar donde querramos, porque ya no hay una situación geográfica que nos condiciona o nos acondiciona la vida y la conducta. Entonces, todos somos nómades porque estamos siempre en movimiento, y esto no significa con la libertad de movimiento corporal, no significa libertad de movimiento geográfico. Estamos siempre conectados, ¿sí? Este concepto de nómades y este concepto de movimiento tiene que ver con el concepto virtual. Siempre estamos conectados, ¿sí? Estamos siempre conectados, estamos siempre interactuando, nuestra cabeza, nuestra mente, está en varios lugares, en cualquier lugar del mundo ya, y en cualquier lugar, en cualquier instante, ¿sí? Entonces dice, nos representamos el mundo, y el mundo moderno está apoyado sobre 4 ruedas. Entonces ese es nuestro mundo hoy, ¿sí? Es un eje apoyado en 4 ruedas, continuamente en movimiento, ¿sí? La globalización es precisamente ese proceso que se da en ese eje en movimiento, donde nos muestra que todo es efímero, todo es volátil y todo es precario, ¿sí? La economía reúne también estas características y estas condiciones. La economía es efímera, la economía es volátil y la economía es precaria, ¿sí? Entonces, esto genera que haya en el mundo global una competitividad que no esté regulada, o sea, es una competitividad completamente desregulada, donde el objetivo está despertar interés en el producto. Entonces aquí aparecen los productores. ¿Quiénes son los productores? Todo el que produce algo que ocasione placer, ¿sí? Algo que ocasione la posibilidad de adquirirlo y se imponga en el mundo del consumo. Entonces, pueden ser atracciones para el futuro, pueden ser objetos materiales, viajes, todo lo que hemos venido mencionando. Entonces, este productor tiene un crecimiento económico que se va a condecir en función de la cantidad de oferta, la cantidad de producción, y va a tener siempre alguien que va a estar dispuesto a consumirlo. Esto no es ni más ni menos que la sociedad de consumo. Y esta sociedad de consumo tiene a estos nómades, que somos todos nosotros, que estamos en movimiento, que nos movemos para donde queremos, como queremos, a fin de adquirir determinados bienes, determinados servicios. Todos somos turistas, ¿sí? Todos somos turistas, porque todos podemos movernos, ¿sí? Podemos adquirir, podemos trasladarnos.
ahora dice, hay un sector que él lo llama vagabundos. Los vagabundos no eligen dónde moverse, o sea, es gente en movimiento también, es nómade también, pero no eligen dónde moverse, porque el vagabundo es aquel que es expulsado de la sociedad, es aquel que es expulsado del Estado, es aquel que no permite que ingrese en determinado lugar y es obligado a desplazarse hacia otro lugar. Entonces, esos son consumistas defectuosos. Eso también es parte de la sociedad de consumo, pero son defectuosos porque estos consumidores no adquieren lo que quieren adquirir, sino adquieren lo que les es obligado que adquieran, porque no pueden elegir, porque no están en una situación de elección. Entonces, nos representamos una sociedad, por ejemplo, donde a partir de determinado límite geográfico no se les permite el ingreso, supongamos para representar esto que estamos diciendo, quedan desplazados y quedan marginados a que no puedan ingresar a determinados sitios, ¿sí? Esto se da desde el ámbito geográfico disponible con límites físicos, pero esto aún más se da en el proceso de la globalización, donde esos límites son imaginarios, ¿sí? Donde tenemos limitaciones con la adquisición, por ejemplo, de redes sociales, donde hay limitaciones o limitado acceso a la tecnología, o el ejemplo que dábamos hace un rato, en la manera en que necesitamos determinada documentación para poder ingresar a determinados lugares. Esto es ser parte de esta sociedad, ser parte de estos nómades que no elegimos dónde movernos, sino que nos eligen o nos arrastran para que obligatoriamente nos tengamos que mover por otro lado. Sin embargo, todos somos turistas porque todos podemos elegir dónde movernos a su vez, ¿sí? Todos pertenecemos a un mundo que elegimos dónde movernos, cómo movernos y cuáles son las condiciones que vamos a tener. Hay algún sector de la sociedad que es un turista eterno. Hay otros sectores de la sociedad que es un vagabundo eterno, pero hay un sector de la sociedad que está en el medio y que son precisamente los llamados viajeros permanentes, que son los que se trasladan continuamente de un lado al otro y siempre con la amenaza de transformarse de turista en vagabundo, ¿sí? Esto nos lo plantea Bauen desde esta recreación de turistas y vagabundos para que tomemos dimensión de todos estos problemas y todas estas desventajas que traemos o que vemos que trae como consecuencia de la globalización, como consecuencia de la utilización de todo esto que estamos hablando, de las tecnologías, del desempleo que puede traernos, el tema de las empresas que vienen y que se van por su volatilidad. Él nos los plantea desde el punto de vista de una sociedad que está estratificada entre turistas y vagabundos, porque precisamente hay individuos, hay sujetos dentro de la sociedad que pueden o podemos elegir hacia dónde desplazarnos, y esto quiero repetirlo, no hacia dónde desplazarnos desde el punto de vista físico-geográfico, sino desde la virtualidad, desde donde podamos estar, desde donde querramos ingresar, que también suele darse, por supuesto, en el ámbito geográfico. Pero sepamos que estas limitaciones y esta estratificación de la sociedad se da también en el mundo virtual, donde los turistas tienen o tenemos acceso a determinados servicios, conocimiento, cultura, ideología, y sin embargo siempre están los vagabundos, que son los que no tienen el acceso más que a los que le permiten o donde quieren ser arrastrados para que los tengan. Y que en este mundo dividido entre turistas y vagabundos, siempre hay una gran masa de individuos, una gran masa social que tiene que ver con estos viajeros permanentes, que son estos turistas que tratan de sobrevivir y no transformarse en vagabundos para que sean arrastrados por la corriente hacia lugares donde son obligados y no son de su libre elección. Entonces, estas son todas las cuestiones o algunas de las cuestiones
cuestiones que mayor relevancia tienen a la hora de analizar todo este proceso de globalización, a la hora de analizar todas estas ventajas y desventajas que tenemos desde el mundo global, ¿sí? Y que si bien todo esto nos genera esta animosidad a decir esto qué interesante de que podamos estar en tantos lugares, que podamos manejarnos y recorrer el mundo desde el celular, desde la computadora, lo mismo acontece, lo mismo sucede con las contras y contra las desventajas a la hora que las empezamos a analizar y vemos cómo muchas cuestiones de que antes correspondían a un determinado estado, que eran reguladas y que en ese estado garantizaba la permanencia de derechos fundamentales, se ha visto violentado o se ha visto corrido por todo este proceso. Y una cosa muy importante que también tenemos que tener en cuenta, que todo este proceso de la globalización, todo esta posibilidad de que hayan cambiado el orden normativo, porque indudablemente que estamos ante una mutación del orden normativo, porque las reglas internacionales ya no son las mismas o no se imponen de la misma forma, aparecen protagonistas que antes por ahí no aparecían o no eran considerados. Entonces aquí, en todo el proceso de la globalización y en todo este proceso donde el derecho internacional se impone, aparecen los organismos internacionales como nuevos operadores, aparecen las organizaciones, las ONG, como nuevos operadores, ¿sí? Las ONG que cada día están ocupando un espacio más preponderante dentro de las decisiones políticas internacionales más importantes, ¿sí? Acerca de las distintas políticas a adoptar por los estados, política de género, política de recursos naturales, políticas de recursos humanos, todas estas cuestiones que hacían que un Estado las legislara y se impusiera, se vieron atravesadas por la internacionalidad, digamos, por el derecho internacional, y el derecho internacional a su vez ha tomado protagonistas que de alguna manera se imponen hacia lo que era solo la presencia de un Estado o de un jefe de Estado. Entonces, los organismos internacionales, como por ejemplo en la pandemia, la Organización Mundial de la Salud o la Organización de las Naciones Unidas, han tomado un trabajo preponderante en todas estas cuestiones de la salud, y al momento de emitir opinión, al momento de emitir recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿qué querías decir? ¿Alguien quería hablar? ¿Estás sin micrófono, puede ser? No. No te escucho. ¿Sabes que no se te escucha? No se escucha. ¿Querés escribirlo en el chat? O si tiene, si no, algunos auriculares cerca que capaz les puede funcionar. Bueno, ¿quién quiere hacer algún comentario? A mí me gustaría consultarles, decirles, bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué mundo elegimos en esta sociedad moderna, en esta sociedad líquida? ¿Alguien que quiera dar su opinión o su postura al respecto? Mientras esperamos al compañero que solucione el problema del audio. A ver, ahora. Yo creo que más que haber elegido fue el mundo en que nos tocó desarrollarnos, porque nosotros no podemos frenar ningún avance social o cultural. No podemos frenar el avance de la globalización. Es imposible, y cerrarse es pensar en algo ilógico.
No, por ahí está bien, por ahí lo que por ahí tenemos que plantearnos o podemos plantearnos ¿es esto lo que queremos? Y si es esto lo que no queremos, ¿desde dónde o qué aportes consideramos que sería oportuno hacer? Por ahí eso sería lo correcto, ¿no? No, no se El tema, escucha. el tema que al A vos. pensar, ¿qué otra alternativa hay? No, primero me parece bien es plantearnos esto, es decir, bueno, esto es lo que tenemos, esto es verdad, esto es una herencia, esto nos llegó, como cuando aprendemos a hablar y nos enseñan, cuando somos chicos y nos enseñan a hablar, y a partir de ahí nos transmiten determinado lenguaje, pero creo que estamos en condiciones, o por lo menos este es el ámbito para poder plantearnos si es esto lo que queremos, si es lo que no queremos, qué límites y desde dónde, por supuesto, se puede empezar a trabajar para mejorar o para cambiar o hacer algunas modificaciones en la manera en lo que se puede hacer, ¿no? Porque esas son las preguntas, digamos, y los trabajos Sí, que sí, empezarían a sí. quedarnos Hola, pendientes. hola, Sí, hola, ¿se escucha? ahora sí, Ah, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, hola. yo quería de los temas que están tratando, por ahí hacer alguna acotación en referencia a lo que tiene que ver con la actualidad, digamos, de este siglo XXI, que se habla de globalización, ¿no? En realidad yo no sé si es tanto eh, como la agenda actual, tratar de pensar si va a estar en alguna figura jurídica, si los datos personales tienen que ser de quién o quién los tiene que administrar o si es un perjuicio para quién, digamos. En realidad los problemas, creo yo, que son fundamentales y que son los que hay que tratar, son los que tienen que ver más con los derechos humanos en relación al hábitat, a la vivienda, al acceso al agua potable, digamos, eso es una cuestión urgente a tratar en realidad, y es la actualidad. Sí puede ser la cuestión eh, de la informática en la actualidad, pero por una cuestión de la nueva generación y de que es la tecnología que avanza y que, bueno, de alguna manera hay que regularla. Pero ni siquiera es una cuestión, digamos, en la que se podría decir que hay algún perjuicio para el individuo porque bueno, puede ser que el problema no es que Facebook o que las redes sociales se sigan desarrollando, sino el problema es la mala administración, digamos, que puedan hacer los que tengan acceso a la cantidad de información que esas plataformas generan, ¿no? Eh, que de alguna manera tampoco es obligatorio el uso, digamos. Hay muchas formas de comunicación, no es obligatorio el uso. Nadie te obliga a usar Facebook ni a redes No, sociales. Y en es todo que yo caso, creo que y en todo caso también por el hecho de los menores, porque se habla mucho también un poco de esto de que los chicos, de que están expuestos. Bueno, esto es una cuestión, digamos, de educación, tiene que ver con lo que se vive en casa, digamos. Hay adultos, hay responsables que tienen que estar atentos a que los chicos no pasen muchas horas, digamos, y que les pueda llegar a ocasionar un perjuicio, pero igual eso es una cuestión muy personal, digamos, de cada uno. Puede ser la discusión de los derechos personales y de los datos y de la administración de esta información, pero el eje, digamos, que no tiene que perder el hecho es ese mismo de que todos los derechos se cumplan, digamos, en relación a lo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, porque en realidad si el problema es la información, hay todavía sectores del mundo entero que no tienen acceso todavía a redes, así que, eh, digamos, hay como una desigualdad todavía, ¿no? Que no se termina de revertir, digamos,
de generar oportunidades. Y es por ahí, digamos, que tiene que ser la cuestión del avance de derechos, que mucho se ha hecho en eso, digamos. Estos espacios, por ejemplo, que nosotros hacemos, también son espacios en los que podemos vertir una opinión y plantear de alguna manera la forma en la que nosotros vemos la sociedad y la que nos gustaría que sea también. Esto que hacemos es un avance en ese sentido. Obviamente, se puede generar un daño a la democracia desde unas plataformas sociales. Sí, puede ser, porque es lo que viene pasando de alguna manera, pero no es la culpa de la tecnología que avanza, sino de la mala administración que se hacen de estos recursos, ¿no? Bueno, sí, por eso, a ver, me parece, para enmarcarlos, estamos de acuerdo, no estamos en contra de la oferta, no estamos en contra de que ofrezcan Facebook, de que se ofrezca Instagram, de que digamos, está fuera de discusión esto. Lo que por ahí tenemos que discutir es qué marco regulatorio es el que de alguna manera propiciamos para evitar determinadas violaciones de algunos derechos fundamentales, ¿sí? O qué marco regulatorio podemos discutir, que eso tampoco a ver, este espacio precisamente es cierto lo que decís, es un espacio para la reflexión y para el pensamiento acerca de estas cuestiones, pero dentro de un marco que es el marco nuestro en el ámbito jurídico. Entonces, ¿de qué forma todas estas cuestiones se encajan en lo normativo o encajan en una discusión filosófica del derecho o sociológica que de alguna manera nos sirva para aportar soluciones? Y por supuesto que no es ir en contra de la oferta, porque yo diría que hasta que es imposible, porque nosotros somos usuarios de todas esas ofertas, nosotros somos usuarios, y porque no significa que estamos en contra de las redes sociales o de la tecnología, o de todas maneras, lo que por ahí podemos plantearnos o reflexionar es qué orden normativo es el que puede plantearse o en qué escenario debe darse un orden normativo para que todos estos derechos se conjuguen y no se afecte el derecho de los demás, ¿sí? De qué manera estos nuevos actores a nivel internacional, como son los organismos internacionales y las ONG, propician o pueden llegar a propiciar la defensa de determinados derechos a partir de determinadas enunciaciones. Fíjense que lo que ustedes tienen como material de estudio es la Declaración de Granada, donde ya hace años atrás determinado grupo de individuos, de determinados estados, se reunieron y discutieron acerca de muchas de estas cuestiones que estamos discutiendo, que estamos recreando, digamos, en este espacio, precisamente porque, bueno, qué es lo que se está dando y de qué manera se trabaja en forma conjunta, en forma internacional, para llegar a aportar soluciones y en miras de que sean aportes, digamos, para el beneficio de la comunidad global toda, ¿sí? Entonces, por ahí es plantearse en el ámbito del escenario internacional, de qué forma podemos encontrar este apoyo o estas alternativas a que estos derechos que por ahí vemos hoy que se están violentando o que no son considerados y no son tenidos en cuenta, puedan rescatarse y se pueda trabajar. Yo creo que estas declaraciones internacionales que se dan, fíjense que si ustedes empiezan a investigar sobre distintos temas contemporáneos, se está viendo en muchos temas, hay encuentros internacionales, ¿sí? Sobre recursos humanos, sobre género, sobre diversidad, sobre derechos fundamentales, etcétera, 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 donde siendo temas comunes de todos los estados, siendo temas comunes de toda la comunidad internacional, en realidad se juntan o recrean un espacio donde se puedan hacer aportes para mejorar todas esas condiciones, o para intercambiar experiencias desde cada uno de ese lugar y mejorar
todas estas condiciones. No sé si esto ayuda a que quede un poquito más en claro todo esto, ¿no? Porque hablar por ahí de las ventajas y de las desventajas, hablar de todas estas cuestiones que por ahí uno trata de acentuar para que veamos lo bueno, pero también los defectos, quizá nos aleje de esta idea fundamental de por qué tenemos globalización en este ámbito y en esto, porque bueno, lo que queremos es ver desde dónde sembramos la semillita de la reflexión para que hagamos aporte a la comunidad jurídica desde este ámbito, ¿no? Esa es la idea, que siempre respetemos el marco de lo jurídico, digamos, para contribuir y para reflexionar. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte, quiere alguna opinión, alguna otra cosa que por ahí haya quedado, alguna duda. También hay que tener en cuenta algo, profesor, cuando uno trata de aplicar, como puede decirlo, limitante a estas empresas de redes sociales y demás, que te acusan, por ejemplo, vos le querés poner un limitante a Facebook de que no utilice, por ejemplo, la información de tus búsquedas con fines comerciales. ¿Qué pasa? Te acusan de que estás teniendo un régimen autoritario en temas de expresión, que te empiezan las acusaciones diciendo no, porque estás copiando el régimen de China, y más que si haces lo mismo que contra China, te van a decir los chinos, estás prohibiendo la libertad de expresión, estás haciendo esto, lo otro. El tema es que no contentás ninguno, al fin y al cabo. Sí, defendés la privacidad de las personas, pero ¿a qué costo? Bueno, por eso quizás sea un espacio para debatirlo, para generar propuestas legislativas y que eso eventualmente en nuestro país se discuta en su ámbito, que es en el Congreso, y en función a lo que se pueda discutir, sacar qué es lo que mejor parece que pudiera llegar a ser y reglamentarlo sobre todo desde ahí, ¿sí? En el ámbito local. Y en el ámbito internacional no se puede, pueden también los estados consensuar acerca de determinadas políticas o determinados criterios que a su vez sirva de sugerencia para el resto de los estados, ¿sí? La comunidad internacional puede tranquilamente sugerir y luego los estados adherir a esas sugerencias. Entonces, me parece que es donde por ahí más sencillo sería. Mire, yo estoy trabajando desde hace un tiempo con el tema de inseguridad vial, siniestralidad vial, accidentes de tránsito. La comunidad internacional, nosotros tenemos normas y leyes que son propias de nuestro territorio, pero la comunidad internacional se reúne y proyecta políticas a tener en cuenta para disminuir la siniestralidad vial a 10 años, ¿sí? Esto implica que determinados estados y todos los que quieran adherir converjan en un lugar cada 5 años y hablen acerca de políticas comunes, porque es una problemática internacional que atraviesa a todos los estados, algunos más avanzados y otros menos avanzados, ¿sí? Los países del primer mundo con una visión distinta, porque están más adelantados, porque tienen más recursos, porque encararon el problema antes que nosotros, pero digo, lo importante acá es, se generan determinados criterios, se generan determinadas pautas que se consensúan entre los distintos estados, y esto hace que luego, en forma territorial, cada estado adhiera o no adhiera a esos criterios. Lo mismo ocurre acá con la Declaración de Granada, que nosotros lo tenemos propia y exclusivamente para el tema de globalización, ¿sí? Distintos representantes analizan estas cuestiones, sugieren, y luego los estados adhieren o no adhieren y empiezan a adaptar sus políticas reglamentarias en función a lo que dice o no dice determinada declaración internacional. Digo, esto me parece que es el ámbito de que no tenemos que descuidar y que desde ahí desde donde nosotros podemos trabajar. Bueno, internacionalmente, ¿qué es lo que la comunidad internacional dice, sugiere, mejora y qué aportes, qué proyectos, qué reglamentación se pueden prever para de alguna manera salvaguardar los derechos individuales de cada uno de los sujetos que se ven involucrados o nos vemos involucrados, porque es un tema que ya les digo, nos arrasa y nos lleva a todos como protagonistas.
bueno, si no tienen más nada, los invito a que sigan leyéndolo el resto de la semana con el material y lo que quieran, espero que les haya generado una inquietud, y tienen un buen tema también para la semana que viene, así que este tema va a volver a salir seguramente la próxima semana, así que si quieren y pueden, léanlo antes para que se le haga más ameno la clase, las exposiciones, y poder participar y estar presente. Así que si no quieren preguntar nada más, o no quieren consultar u opinar. Yo, profe, Sí. ahí tenía una reflexión con algo que dijo un compañero, como que era esto de la globalización es algo como que no, como una herencia, como algo que no podemos evitar. Yo cuando me dicen globalización, lo que pienso, digamos, es capitalismo, y una forma de capitalismo salvaje, digamos, donde unos pocos tienen mucho y donde muchos tienen poco, y me parece que en lo que sí, digamos, nosotros podemos, y el Estado, digamos, es el que puede no frenar este proceso de globalización, pero sí direccionar esto de que el poder, digamos, no se concentre, no haya un poder económico concentrado donde se vulneren justamente los derechos individuales, ¿no? Y en esto me parece que el Estado justamente, como para salir un poco de esto de las redes sociales que veníamos hablando ahora al final, me parece que hay un montón de espacios y en materia de un montón de cosas el Estado tiene, me parece, el deber también de regular justamente para que no se vulneren los derechos individuales, ¿no? Leyes laborales, en cuanto también al acceso a la información, en cuanto al acceso a los recursos naturales. Me parece que sí coincido en el que es algo en lo que no podemos frenar, pero sí me parece que el Estado ahí tiene que ser un Estado presente donde justamente cuide a la gente y cuide también los derechos individuales, que muchas veces se ven atropellados por los grandes poderes económicos concentrados que tenemos en nuestro país. Exacto, que es lo que volvemos al principio, la falta de control, el Estado a merced de las grandes corporaciones, hace que se vean violentados todos estos derechos, y que no haya un debido control. Significa no solo el control del deber de policía de estar ahí controlando, sino desde el orden legislativo, ¿sí? Desde el orden normativo. ¿Qué normas estamos de acuerdo o queremos tener? ¿Qué normas queremos que conformen el sistema o el orden jurídico, de forma tal que se puedan regular determinados derechos y determinadas obligaciones, que al más vulnerable no lo deje en la situación de vulnerabilidad y lo saque pronto de esa situación? Exacto. Yo creo que es trabajar en eso. Bueno, este es un gran desafío que tienen ustedes si van a preparar el debate, como para que puedan preparar y puedan analizar todas estas cuestiones. Y lo bueno de poder elegir alguno de estos temas, digamos, para el debate, es que puedan acercar alguna reflexión, algún pensamiento, que no desde lo individual y desde la opinión individual, sino desde lo jurídico y desde el marco jurídico, alguna reflexión sobre algunas soluciones posibles o perspectivas, o como ustedes lo quieran llamar. Sí, exacto. Es esto lo que estamos diciendo. Por eso que es un tema que atrapa, porque no es solamente el tema de manejar o no manejar las redes sociales, ese es el tema del control, el tema de lo normativo, el tema de cómo el Estado ha perdido territorio físico y ha perdido también territorio virtual, ¿sí? El Estado ausente, el Estado que no controla, el Estado que permite, el Estado que no legisla, es lo que da como resultado la vulnerabilidad en nosotros, y la vulnerabilidad del consumo, y la estratificación de la sociedad entre turistas y vagabundos, como lo llama Bauman, que está muy bueno ese artículo para que lo lean, que no es muy largo, y de alguna manera representa todo esto que estamos diciendo, que hemos dicho, que me pareció interesante ponerlo como cierre. Ya les digo, fíjense que está casi al final en el campus, porque alteramos el orden de los temas con relación al cuatrimestre pasado y lo modificamos, pero está, ya me fijé que está subido. Así que bueno, los invito a que lean y que se preparen para la próxima semana, y que sigan leyendo y vayan preparando estos temas y reflexiones sobre esto.
Ha sido un gusto. Nos vemos el próximo Gracias. encuentro. Saludos Gracias, a todos. profe, hasta luego. Gracias, profesora. Nos Que vemos. les vaya muy bien. Hasta luego. Chao.